Cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios abre su boca. Y siempre Dios tiene cosas que hablarnos de su boca. Quiero invitarle a que usted y yo abramos la Biblia, vamos a leerla. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8. Quiero darle algunos aspectos que anteceden este relato. Jesús acababa de alimentar a 4,000 personas con 7 panes. No me estoy equivocando, es otro escenario, es otro milagro. Jesús no solamente una vez apacentó a la multitud. En otro aspecto de la Biblia dice que eran 5,000 personas y aquí apacentó o alimentó a 4,000. En el otro tenía 5 panes y en este 7. Son 2 eventos. Así que imagínese con eventos donde apacentaba y alimentaba a la multitud. La Biblia dice que mucha gente le seguía. Mucha gente, una multitud seguía a Jesús. Hay momentos donde Jesús, pues esta parte que Él todo lo sabe y todo lo conoce, los tuvo que encarar con una verdad porque les dijo, miren, ustedes están conmigo o me han seguido porque saben que ese día tienen pan. Y empieza a hablarles de algunas cosas que no tenía que ver con lo terrenal, sino con lo eterno. Pero la multitud, muchos de ellos no lo entendían. De tal manera que un día les dijo, bueno, miren, está bien que aquellos digan que quizás yo soy Moisés. Aquellos dicen que quizás soy alguien que soy otro profeta que resucitó. Pero la pregunta dice, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? El punto aquí es, tú y Dios, ¿quiénes son? Yo y Dios, Jesús y yo, ¿qué digo yo de Jesús? Él dice de mí todo esto. Él habla de usted, esta palabra, Él la habla para usted y está aquí. Pero ¿qué dice usted acerca de Jesús? Ahora, como Jesús observa que algunas de la multitud no tenía bien definido realmente quién era, entonces Él empieza a contar esta historia, porque incluso los llama y les da la lección. Fíjese el versículo 34, estoy ahí, Marcos 8, versículo 34. Dice la Biblia así, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre
con los santos ángeles. Encontramos aquí que la lección que les está dando no solamente es un asunto de aprender más, sino dice la Biblia que llamó a la multitud. Dice aquí que llamó a la gente. A esa multitud que le seguía, también dice que llamó a sus discípulos y empezó a hablar de esto. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos observar aquí es cuánto nos cuesta o cuánto cuesta seguir a Jesús. Esa pudiera ser la primer preguntita de todos nosotros. ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué? Porque todo tiene un costo. Y Jesús lo mencionó tan claro y lo dijo de esta manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí está el costo. El costo de seguir: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La frase no va seguida por un coma, sino dice y vuelve a decir y. Es decir que son elementos distintos el uno del otro. El primer elemento dice niéguese a sí mismo. Segundo, y tome su cruz. Y el tercer elemento dice y sígame. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando él menciona toma tu cruz y sígueme? Jesús no solamente lo dijo en los evangelios esta expresión. Jesús lo dijo y lo encontramos en el evangelio de Mateo, lo encontramos en el evangelio de Lucas, pero siempre que habló Jesús de tomar la cruz y seguirle, siempre les habló de lo que costaba hacer eso. Hay algo que creo que debemos nosotros revisar en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos modernos. Escúcheme. Y casi sin avisar y sin ser detectada, poco a poco se ha ido infiltrando una nueva manera de tomar la cruz y seguir. Es decir, como que en esa modernidad en la que estamos, como que también el mensaje lo queremos modernizar para que esté actualizado. Ahora, creo que cuando hablamos de esto, la frase no cambia. La frase sigue diciendo, toma tu cruz y sígueme. El problema es que hoy en la actualidad se insiste en un mensaje de la cruz, donde yo observo algunas cosas que son muy superficiales y que al final lo fundamental no se toca. Y yo creo que necesitamos revisar el canon sagrado. Necesitamos revisar qué fue lo que dijo Jesús acerca de toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiso decir Jesús? Yo creo que sin darnos cuenta hay un retroceso a lo que los corintios estaban pasando en esos días. Ya le hablé en alguna otra ocasión acerca de cómo los corintios recibieron a Jesús, se arrepintieron, pero en su cabeza había una filosofía de un dualismo.
Y ese dualismo te lleva a separar lo que haces en el cuerpo y lo que haces en el alma. Entonces al final te preocupas tanto por el cuerpo que terminas haciendo que te sientas bien, que si no le haces daño a nadie, hazlo. Que hoy estamos en un tiempo de inclusión y de no señalar el pecado. Al final, ¿qué estamos haciendo? Al final lo que Jesús dijo como que está perdiendo, no valor, sino se diluye. Hoy es muy frecuente que en cualquier medio social, cualquiera que sea, salga de cualquier labio la palabra Dios te bendiga. Pero no sabemos a qué Dios se refiere. No sabemos de qué corazón viene. Pero como oímos la palabra Dios te bendiga, nosotros de repente como que nos vamos de boca con este tipo de situaciones y decimos, parece que es cristiano. Quiero decirles que los santeros usan ese Dios te bendiga. Los brujos usan ese Dios te bendiga. Han adoptado incluso el lenguaje de hermano, hermana, pero no te dicen hermano de quién, porque puede ser de Drácula. Pero como dice hermano y hermana, wow, creo que me tocó un cristiano. Necesitamos revisar eso. El lenguaje lo vemos en la televisión, el lenguaje lo oímos en todos lados, hermanos, en todos lados. Entonces, cuando nosotros estamos viendo o checando esto, uno dice, a ver, y se lo pongo de esta manera. Miles de personas hacen visitas al año para estar presentes en la tumba de Buda o en la tumba de Mahoma. Y ahí está. Y lo visitan, y lo visitan, y lo visitan. Pero cuando tú buscas la tumba de Jesús, solo recuerdas lo que se oyó en aquel día cuando dijo, no está aquí, pues resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y lo buscaron y no lo encontraron, hasta que se apareció en un lugar cerrado y dijo, yo soy el mismo, ved mis manos, ved mis pies, yo lo soy. Entonces eso te lleva a que tú mismo digas, entonces aquí hay una verdad de a libra, aquí hay un peso de verdad. Se lo pongo de otra manera. Si usted le busca y dice, bueno, yo quiero ser budista o yo quiero ser maometano, o simplemente usted dice, yo quiero ser católico romano. Escúcheme, ninguna religión del mundo pide lo que Jesús pide. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y tú lo buscas en Buda, tú lo buscas en Mahoma y tú lo buscas en todas las demás religiones y ninguno pide la cruz. Y entonces tú dices, con razón muchos le siguen, con razón muchos están ahí. Claro, porque seguir a Jesús sin la cruz sería una vergüenza o un fraude.
Seguir a Jesús con la cruz significa que tú la tomaste y dijiste: Señor, contigo hasta el final, para la gloria de Dios. Amén. Ahora, yo quisiera primero tocar algo que yo estaba meditando, y uno dice: bueno, aquí hay tres elementos: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? Vamos a enfocarnos ahí. Niéguese a sí mismo, dígalo conmigo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto? ¿Sabes qué significa? Le voy a decir qué significa. Así de simple: morir en una cruz. Pastor, ¿sí? Eso es lo que dijo Jesús. Se lo voy a ir compartiendo. Lo que Jesús dijo: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, es estar dispuesto a morir en una cruz. Ahora, vamos a comenzar con lo que Jesús no quiso decir. Escúcheme, abra sus oídos. Muchas personas interpretan la cruz como parte de la carga que deben llevar en su vida. Una relación matrimonial llena de conflictos, un trabajo o un empleo ingrato, una enfermedad física crónica de muchos años, un esposo o hijos adictos o alcohólicos o drogadictos de cualquier droga. ¿Sabe? Con mucho orgullo o autocompasión, muchas personas dicen: esta es mi cruz que tengo que llevar. Escúcheme, tal interpretación no es la que Jesús quiso decir. Esas son palabrerías adoptadas y adaptadas por el hombre, que nada tiene que ver con lo que Jesús quiso decir. Negarse y tomar tu cruz y seguirle no es eso. Cuando Jesús llevó su cruz, porque él la iba cargando, dice la Biblia que llegó al Gólgota. Llevaba la cruz donde iba a ser crucificado. Nadie pensaba en el primer siglo en una cruz como un símbolo de llevar una carga. No, nadie pensaba que la cruz era una carga. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa y una solamente. ¿Y sabes cuál era? La muerte de él mismo, más dolorosa y humillante que los seres humanos podían desarrollar. ¿Sabes por qué? Porque le ponían la cruz al que había sido condenado y llevaba su propia cruz por todo el pueblo, porque eso le llevaba a una humillación. Y cuando llegaban al lugar donde tenían que crucificarlo, en esa misma cruz él moría. Jesús no es el primero que llevaba una cruz. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los criminales y cuando Jesús llevó la cruz en ese primer siglo? La diferencia fue que todos los demás morían colgados, pero llevaban su cruz. Era una vergüenza, era una humillación, era una afrenta, era la peor de las muertes, era una muerte lenta. La diferencia es que con Jesús llevó su cruz, llegó hasta el Gólgota y no lo colgaron, lo crucificaron. ¿Cómo tú y yo pretendemos llevar la cruz de Cristo sin dolor, sin sacrificio, sin respeto, sin esmero?
Te pregunto, ¿cómo la quieres llevar? Cuando el que la llevó lee la historia y no fue fácil. Pero ¿sabes por qué la llevó? Porque él sabía que a través de ese sacrificio, tu pecado y el mío estarían pagados y no habría deuda pendiente, sino él estaba poniendo su propia vida, su propia sangre por usted y por mí. Entonces, como que se me hace muy barato hoy en la actualidad pretender llevar la cruz con otra serie de modernidad en la que nada tiene que ver con la cruz que Jesús llevó. Han pasado más de 2000 años. El símbolo de la cruz ha cambiado. Y yo creo que en ese cambio que ha habido, lo podemos ver en varios aspectos. 2000 años después, como cristianos vemos la cruz como un símbolo preciado de la expiación, como un símbolo de gran valor por el perdón, por su gracia y por su amor. Pero en los tiempos que Jesús murió, la cruz representaba solamente una muerte cruenta, una muerte cruel y una humillación pública. Por eso cuando estaba en la cruz, tomaron la corona de espinas. Y como la gente dijo que era el rey de los judíos, nunca Jesús lo dijo. La gente dijo, este es el rey de los judíos, entonces lo coronaron. Vergüenza pública, muerte cruenta, cruel. Cuando Jesús dijo, niéguese a sí mismo, Él estaba diciendo, muérete a ti mismo. Es un llamado, amados, a la entrega absoluta. Debe ser una vida de abnegación. No debe ser una vida de satisfacción total de mi yo, de mi carne, de mis placeres, de lo que yo quiero, de lo que es mío. Porque si decimos que Él es el que merece la gloria y el honor, entonces no se la quitemos, pretendiendo no negarnos, pretendiendo no tomar la cruz y pretendiendo no seguirle. Jesús lo dijo en el versículo 35 de Marcos 8. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nosotros, ¿qué clase de valor estamos nosotros dándole? Ahora, Jesús nunca nos ocultó las desventajas o el precio que había que pagar. Porque incluso Él nos habla, por ejemplo, de los problemas y de los peligros que había que enfrentar. Gracias a Dios por la libertad que tenemos en esta nación. Pero hay lugares donde el seguir a Jesús es causa de muerte, es causa de encarcelamiento, es causa de persecución. Y aún hay lugares en nuestro propio país que ser cristiano ni siquiera es tener derecho a enterrar sus difuntos en el panteón del pueblo. Ni siquiera tener derecho a tener agua potable para el uso doméstico. Eso es lo que aún todavía vemos en nuestra nación. Así que cuando usted y yo llegamos a esta casa y vemos
en la libertad que Él nos ha dado y en la libertad que tenemos en nuestra nación, podemos abrir las puertas y las ventanas de este auditorio y no hay nadie que diga, uy, guarden silencio. ¿Por qué? Por la libertad que tenemos. Pero no podemos desviarnos y convertir la libertad en un libertinaje, o ver la cruz de Cristo y quitarle valor, o pensar en el sacrificio de Jesús y decir, no hizo nada en mi vida. Mire cómo lo dice Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 17. Fíjese lo que dice la palabra ahí. Muchas veces pensamos que estamos pasando por el peor momento y que si Jesús estuviera con nosotros no estaríamos pasando por ese problema. Mire cómo le dice Pablo a los Corintios, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate cómo le llama, tribulación, pero no es la gran tribulación. Le llama leve tribulación. Así que cuando usted y yo de repente por cualquier circunstancia no queremos seguir, no queremos tomar la cruz, yo creo que no estamos valorando o no estamos viendo el precio, el valor del sacrificio de Jesús. Ahora, aquí hay una palabra que me llama la atención en esta escritura y habla de un peso. Está hablando de una medida de volumen, peso. Ahora, no es el mismo peso del cual habla Hebreos 12:1. Porque Hebreos 12:1 dice, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. No es el mismo peso. Escúcheme, cuando Hebreos 12:1 nos dice de ese peso, se refiere a una palabra griega que es onkos. ¿Y sabes qué es onkos? Significa impedimento. Así que cuando usted ve la palabra peso en Hebreos 12:1 se refiere a un impedimento por el pecado. Ese es un impedimento. Pero cuando Pablo dice a los Corintios el peso de gloria, está hablando de una oportunidad. Esa es la diferencia. A pesar de que en los dos encontramos la palabra peso. Pero en esta referencia de Pablo a los Corintios está hablando de un peso de gran valor. Está hablando de un metal precioso que hace que cualquier tribulación se aleve, se aligera, sin peso, y además dice ahí que es momentánea. Así que si es algo momentáneo, es temporal, es transitorio. Vea por favor Hebreos 11:28. Hebreos 11:28 dice la palabra del Señor. Quiero que lo lea ahí. Intencionalmente no lo puse ahí en la pantalla. Hebreos 11:26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Fíjese, no era comparable los tesoros de los egipcios con las riquezas por el vituperio de Cristo. ¿Quiere esto decir que nadie con este carácter del que está hablando la palabra debemos perder la oportunidad de prepararnos para lo eterno?
lo momentáneo, lo temporal, todo es fugaz. Así que cuando viene una tribulación, es leve, es temporal, no hay por qué hacer otra cosa más que decirle que tu gracia me sostenga. Amén. Los ojos de la fe entonces tienen mayor poder que los ojos de la carne. Vea por favor Romanos 8. Romanos 8:18. Romanos 8:18. ¿Lo tiene? Qué bueno, porque yo no lo encuentro. Aquí está. Romanos 8. Gracias. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ¿de qué? Quiero que lo lean en voz alta, todos unidos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que cuando vengamos, o más bien, cuando veamos prueba, aflicción, es una oportunidad para que ese peso de gloria crezca en nuestras vidas. Regresando al asunto que hemos estado viendo, cada vez que Jesús mandaba llevar la cruz, tomarla y seguirle, siempre Él hizo lo siguiente. Quiero que vea Lucas 9. Ya no vamos a Marcos, ahora vamos a Lucas 9. Lucas 9, versículo 24 y 25. Fíjese lo que dice ahí. Es otro acontecimiento, es otro momento, pero Jesús sigue insistiendo. ¿En qué consistía llevar la cruz? Dice el versículo 24, estoy ahí. Porque todo el que quiera, ¿cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? ¿Por qué dice todos? Cuando menos usted, diga yo. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? Y dice el versículo 25, pues, y con una pregunta, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Jesús está haciendo un resumen. Y yo creo que hay varias cosas que son sobresalientes. A pesar de que el llamado de tomar la cruz y seguirle, de negarme a mí mismo, a pesar del llamado, es duro, es real, es de a de veras, escúcheme, la recompensa es inigualable. Hemos visto de muchas maneras que quienes mueren por la patria o por el rey reciben honores y hay una recompensa póstuma de provisión material para sus familiares. Y en ese honor póstumo le rinden honores. Escúcheme, imagínese la recompensa eterna de la que Jesús habla. No tiene comparación. Diga conmigo, la recompensa eterna no tiene comparación. Ok, entremos a un segundo aspecto que quiero compartir. El segundo aspecto igual tiene que ver con niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero ¿sabe una cosa? La verdad es que muchos no saben su significado.
Y de veras no lo saben. Porque mire, aún en los tiempos de Jesús, las multitudes se juntaban y lo seguían. Pero a pesar de que Jesús siempre veía multitudes y tenía compasión por las multitudes, y que siguieron al Mesías, su punto de vista, su sentido de compromiso de quién era realmente Jesús, lo tenían distorsionado. Para algunos Jesús era el que les sanaba, para otros Jesús era el que les daba de comer, para otros Jesús era el que les tocaba a sus niños y los bendecía. Pero la gente no tenía definido qué era el Mesías, en qué consistía. Yo creo que algo que es muy necesario constantemente hablar, y escúchenme por favor todos los líderes, consiervos en el ministerio. Yo creo que el mensaje nuevo, contemporáneo, moderno de la cruz, escúcheme, yo observo que no mata al pecador, sino como que ese mensaje nuevo, contemporáneo, moderno de la cruz, como que al mismo pecador lo único que hace es redirigirlo y darle otra dirección. Lo asesora, le prepara para que viva una vida mejor, más alegre. Si ese pecador es un pecador que siempre se jacta de sí mismo y que siempre está buscando placeres, entonces el mensaje de la cruz hacia él va: ven y disfruta el placer de la comunión con Jesús. Si es alguien que aún se preocupa mucho por su autoimagen o su opinión hacia los demás, entonces se le dan herramientas para que confíe más en él, en su presencia y en su personalidad. Se ha diluido, se ha distorsionado. Ahora, si nosotros sin tener el cuidado, no revisamos lo que la Escritura habla, yo creo que en algún momento el mensaje de la cruz, de sígueme, de niégate a ti mismo, sabes, lo estamos entregando, pero quizás diluido. Tiene ciertas aleaciones de humanismo, de contenido bíblico. Es decir, que esa mezcla al final es como un híbrido. Y se entrega el mensaje, pero no es la esencia. Y yo creo que es ahí donde debemos nosotros de ajustar, de decir: Señor, si ya está aquí en la palabra, es esto en lo que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque mire, el mensaje diluido de la cruz, la verdad es que está más ajustado a la sociedad, a la moda del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Pues para que el evangelio tenga una aceptación pública. Escúcheme, el evangelio desde que nació, desde que Jesús dijo: estoy anunciando el evangelio del reino, sabes, nunca fue aceptado. Un día Jesús, en medio de toda esa controversia, fíjate lo que Jesús dijo: que nos cuidáramos de la levadura de los fariseos, que nos cuidáramos de la levadura de los saduceos y que nos cuidáramos de la levadura de los herodianos. ¿Qué hacían los fariseos?
toda la vida lo único que hacían eran rituales, sin vida, sin concepto de cambio o de transformación. ¿Qué hacían los saduceos? La levadura de los saduceos eran sus razonamientos, sus razones. Y eso era controversial. Jesús hablaba de resurrección. Los saduceos dijeron no. Jesús más tarde les dijo: cuídense de la levadura de los herodianos. ¿Qué hacían los herodianos? Era gente que estaba siempre apegada a los conceptos del mundo, haciendo las prácticas del mundo, tenía su ritual, pero no se despegaba. Tengamos cuidado, iglesia. Necesitamos levantar la voz y decir lo que Jesús dijo o lo que quiso decir cuando Él dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dile no a los rituales. Dile no a los razonamientos humanos. Dile no a lo que te atraiga del mundo. Claro, tú puedes escuchar un mensaje o un consejo de alguien que no entiende lo que Jesús dijo ahí y quizás te va a decir: mira, es que el cambio es poco a poco. Es que mira, tienes que dejar tus mujeres, pero sabes, poco a poco. Si antes te dormías con una 15 días y con la otra 15, bueno, ya bájale. O poco a poco ir dejando algunas otras cosas que en el mundo están. Y hay cristianos que se han acomodado en su ritual. Vienen los domingos, están en la hacienda del pueblo, gloria a Dios y aleluya, les gustan las canciones, pero tienen sus propios razonamientos. Están como los saduceos. No renuncian a la levadura de los herodianos. Entonces, cuando escuchas de negarte, de tomar la cruz y de seguir, tú dices: no, no es tan en serio, no lo tomes tan a pecho, hay que irnos así. Yo no estoy pensando ni estoy tratando de decir, de llevarle a una cuestión de ser un santurrón o de ser un... Bueno, es que hoy no solamente hablan ese término, también legalista. No, yo no estoy diciendo eso, hermano. Perdóneme, no estoy diciendo eso. Porque si fuera legalismo, entonces habría otras formas de comportamiento dentro del mismo auditorio, por legalismo. Los hombres aquí, las mujeres allá, y que no, por favor, aquí los hombres, acá las mujeres, y aquí, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es justamente que muchas veces el mensaje no lo estamos recibiendo como Jesús lo dijo. Entonces por eso siempre andamos embroncados con levadura de los fariseos, con levadura de los saduceos, con levadura de los herodianos. ¿Por qué? Porque nuestra vida no ha tenido un concepto claro de transformación. Claro, cuando usted habla de estas cosas, hay un riesgo para el que las comparte. Que la iglesia baje, que la membresía baje, que la asistencia baje. Y es que como que, no, mis amados, mi intención no es esa. Jesús mismo un día le dijo a sus discípulos: ¿queréos ir vosotros también? Lo que yo creo que tengo que hablar y tengo que compartir es exactamente lo que Jesús dijo en ese sentido. Porque si no, entonces estamos jugando a que hacemos algo por tradición o con ritual y que tenemos nuestros conceptos y que nunca dejamos el mundo. Sus discípulos, como tenían
un mensaje distorsionado del Mesías. Ellos pensaron que eran ya lo del reino restaurado. Ellos incluso vieron a Jesús como el que iba a llegar y los iba a hacer libres de la opresión de los romanos, porque los romanos eran sus opresores. Y los judíos dijeron: vaya, hasta que llegó alguien que va a poner a los romanos en su lugar. Lo tuvieron que... Es más, Jesús un día dice que se tuvo que salir de la ciudad, se fue a una aldea porque lo andaban buscando para coronarlo rey. Y el reinado no era de este mundo. No tenía nada que ver con el concepto que ellos tenían. Aún su propio círculo íntimo, el más íntimo de Jesús, no tenía bien definido en qué consistía el reino. Mire, quiero que lo vea. No estoy inventando ni diciendo algo que por ahí no tiene un pensar o una hilación bíblica. Lucas 19. Lucas 19:11. Mire, ahí están sus discípulos. Lucas 19:11. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos, ¿quiénes eran ellos? Sus discípulos, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El mensaje estaba distorsionado. Hay algo también, quiero que vaya a Lucas 9, porque cuando Jesús comenzó a enseñar que Él iba a morir por mano de los líderes judíos y de sus gobernantes gentiles, quiero decirles algo, que su popularidad bajó, se fue al piso. Vamos a Lucas, estoy ahí de una vez. Vamos al texto. Lucas 9, versículo 21 y 22. Dice: pero Él les mandó que a nadie dijeran esto. ¿Qué era esto? Es que Jesús ya les estaba platicando acerca de su muerte, encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Eso le había bajado la popularidad a Jesús. Muchos entonces de sus seguidores, sorprendidos, rechazaron esa verdad, no fueron capaces de hacer morir sus propias ideas, sus propios planes, sus propios deseos y cambiarlos por los de Él. En la parte final de lo que estoy enseñando esta mañana, quiero hablar acerca de niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, pero durante las pruebas. Nuestro verdadero compromiso, amados, es visible cuando vienen pruebas. Nuestro verdadero compromiso delante de Jesús es real cuando viene un momento de prueba. Pero ¿cuántas veces cuando viene un momento de prueba, lo primero que tomamos es la decisión de no seguir a Jesús? Y la mejor manera de empezar a alejarnos es cuando yo dejo aún el lugar de donde estoy congregado, porque ahora tengo problemas, porque ahora no sé qué hacer. Pero si juntos habíamos dicho de tomar la cruz, de seguirle, de negarme a mí mismo, entonces ¿dónde está el carácter? Entonces ¿dónde está la credibilidad de lo que yo digo? Jesús nos aseguró
Él no nos está vendiendo un evangelio donde dicen, mira, todo va a estar bonito. No, mira, Jesús nos aseguró que las pruebas y que los problemas vendrían a sus seguidores. Vea por favor Juan 16. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y mire lo que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El verdadero discipulado, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, exige sacrificio. Y Jesús nunca ocultó el costo de seguirle. Si yo hiciera un llamado esta mañana y les dijera, ¿cuántos quieren seguir a Jesús? Y yo les dijera, pero seguir a Jesús es que vas a perder amigos, vas a perder familia, vas a perder tu reputación. Es posible que aún hasta tu carrera profesional, y por qué no hasta tu vida. Pocos vendrían. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos, Jesús está aquí y todo lo que necesites, Él está dispuesto a dártelo? Pastor, ¿será que ya no está dispuesto Él a dárnoslo? Sí, pero no cambiemos el orden. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que dice. Pero sabes una cosa, siempre estamos buscando la añadidura, la añadidura, la añadidura. ¿Y el reino de Dios? El problema es que nosotros, lo que Él nos dijo que hiciéramos primero, lo hemos dejado de segundo. Y lo que Él nos dijo que debería de estar en segundo, lo hemos hecho de primero. No hay nada que Él no nos haya hablado, de que Él no nos haya predispuesto y diciendo, habrá aflicción. Claro, si tú eres un cristiano de la secreta, donde nadie en tu trabajo sabe que tú eres cristiano, claro, ¿cuándo va a venir las aflicciones? Pero empieza a hablarles del Jesús que cambió y transformó tu vida, y entonces las aflicciones vienen. Te van a abrir tu locker, te van a poner en la torta no sé qué. Ay, pastor, muchas personas, en cuanto saben que el que entró, que el que se paró es cristiano, ahí se les acabó la magia. ¿Cuántas veces el tomar la cruz le hemos visto como algo que yo le puedo cortar o que yo la puedo llevar a mi medida? ¿No es así? Le pregunto en esta mañana, ¿está listo para negarse a sí mismo? ¿Está listo para tomar la cruz y seguirle? Es muy diferente cuando yo digo, ¿cuántos cristianos hay aquí? Es muy distinto cuando el llamado es, ¿estás dispuesto a negarte? ¿Estás dispuesto a tomar la cruz? ¿Estás dispuesto a seguirle? Considere estas preguntas. ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder a alguno de sus amigos más cercanos? ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si esto significa alejarse de su familia? ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si esto significa aún la pérdida de su reputación?
¿Está dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder el trabajo? ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si eso significa aún perder la vida? Y siempre fue, ¿está usted dispuesto? Seguir a Jesús no significa, escúcheme, seguir a Jesús no significa necesariamente que todas estas cosas te van a pasar. No significa que te van a pasar. Lo que sí creo que tú y yo tenemos que estar dispuestos a tomar la cruz, aunque eso signifique burla, abandono de amigos, desesperanza en el trabajo. Seguir a Jesús se encuentra tanta oposición porque vemos ataques, persecuciones hacia personas que profesan seguir a Jesús. Seguir a Jesús es estar expuestos al ridículo. Seguir a Jesús es estar expuestos al desprecio. Claro, no ves desprecio ni ridículo porque a nadie le has dicho realmente quién eres, porque ni siquiera estás convencido de que llevas la cruz, ni siquiera estás convencido de seguirle. Te has ajustado a un molde, te has ajustado a una mecánica de religiosidad, pero ¿dónde está la esencia de lo que Jesús dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús dijo en Lucas 14:24, con esto cierro. Lucas 14:24. Dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser que. Quiero que lo lea todos en voz alta. ¿Cómo dice? Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo se toma la cruz? Voluntariamente. ¿Cómo se sigue a Jesús? Voluntariamente. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. La cruz que acabó con la vida terrenal de Jesús es la misma que ahora pone final a la vida del pecador. Y el poder que resucitó a Cristo dentro de los muertos es el mismo que ahora levanta al pecador arrepentido y creyente para que tenga vida nueva junto con Cristo. No han cambiado. La esencia es la misma. El fundamento es el mismo. Todos se inclinen.